El dinero no es simplemente un medio de intercambio, es mucho más profundo que eso, es un espejo que revela lo que eres por dentro. Refleja tu mentalidad, tus temores ocultos y, sobre todo, quien te controla sin que lo percibas. Todo el mundo lo desea, todos lo persiguen con avidez, pero muy pocos llegan a comprender su esencia real. Muchos lo llaman moneda, éxito, libertad o poder, pero para Maquiavelo, el dinero no era ninguna de esas cosas superficiales. Para él, el dinero era un instrumento invisible de influencia. Y advertía algo crucial: si no entiendes cómo la riqueza es utilizada para dominar, distraer y exponer a las personas, serás esclavo de ella mientras creas falsamente que eres libre. Porque la realidad es dura, la mayoría no sirve al dinero, sino a la ilusión de que poseerlo les otorgará poder. Pero Maquiavelo veía el poder desde otra perspectiva. No le interesaba la riqueza para el lujo, sino la forma en que el dinero podía doblegar a los demás sin necesidad de levantar un arma. Comencemos con la primera regla del dinero que Maquiavelo enseñaría. No es acerca de cómo ganarlo, sino de entender cómo el dinero mueve a las personas. Regla número 1. El dinero no es poder, solo revela el poder verdadero. Has visto este fenómeno incontables veces. Un hombre de repente recibe una gran suma, una mujer hereda una fortuna, una startup recauda millones, y en un instante su comportamiento cambia. Se vuelven arrogantes, altivos, creen que el dinero los ha elevado. Pero si observas con atención, notarás algo evidente: los verdaderamente poderosos no cambian. Solo los débiles lo hacen. Porque el dinero no crea carácter, lo amplifica, lo desenmascara. El cobarde se oculta detrás del estatus, el manipulador aparenta generosidad únicamente cuando le conviene, y el necio gasta en lo que cree que representa inteligencia. Así que la primera lección maquiavélica es clara: no persigas el dinero para sentirte poderoso. Persigue el poder, la disciplina, la estrategia y la reputación, y deja que el dinero sea solo la señal visible de tu control, no la fuente de tu fuerza. Si buscas riqueza sin carácter, terminarás siendo rico y débil, y no hay nada más patético que un hombre con dinero pero sin presencia, alguien que posee objetos pero no respeto. Maquiavelo vio reyes caer, no por falta de oro, sino por la ilusión de que su fortuna equivalía a ser temidos. Él sabía que el verdadero poder es aquel que hace que los demás actúen diferente antes de que pronuncies una palabra, no por tu riqueza, sino por la fuerza de tu mente. Regla número 2. La riqueza sin misterio es vulnerabilidad pura. En el mundo moderno, todos presumen lo que tienen: relojes, autos de lujo, cadenas de diseñador, cifras en cuentas bancarias. Se exhiben como si su valor neto fuera parte de su identidad. Pero Maquiavelo vería eso como una exposición peligrosa. Porque en el momento en que la gente sabe lo que posees, comienza a calcular cómo arrebatártelo. Por eso, él creía en el arte de la ocultación, en no permitir que tu fortuna hable más alto que tu estrategia. Si tu riqueza es lo más ruidoso que muestras, ya has perdido. Has revelado al mundo el punto exacto donde deben atacar. Entonces, ¿qué haría un verdadero discípulo de Maquiavelo? Construiría su poder en silencio, acumularía mediante estructuras firmes y no con exhibiciones vacías. Haría creer a sus enemigos que siempre tiene menos de lo que en realidad posee, porque nada es más peligroso que un hombre cuyo poder no puede medirse. Permite que la gente subestime tu dinero, que dude, que adivine. Es mejor que piensen que apenas sobrevives mientras en secreto controlas todo el tablero. Así es como te mueves sin ser detectado, como atacas sin previo aviso, como se construyen los reyes en el silencio. Regla número 3. Jamás dependas del dinero que no controles. Aquí se esconde la trampa que arruina a la mayoría: confunden ganar dinero con tener poder real. Si tu dinero puede ser congelado, tributado, reestructurado o borrado por una decisión ajena, entonces no eres dueño de tu riqueza, apenas la alquilas. Esto era lo que más temía Maquiavelo, más incluso que la pobreza, la dependencia.
Porque en el instante en que tu supervivencia depende de algo controlado por otra persona, te vuelves manipulable. Pregúntate con frialdad, ¿tus ingresos dependen de la aprobación de alguien? ¿Tu estilo de vida podría derrumbarse con una sola llamada? ¿Has construido tu estabilidad financiera sobre sistemas que no son tuyos? Si la respuesta es sí, no eres libre. Eres un prisionero decorado, bien alimentado, pero sin control. Y aquel que controla la comida siempre controla al león. Por eso, el verdadero estratega no solo gana dinero, sino que construye fortalezas a su alrededor, múltiples fuentes de ingresos, activos invisibles para los demás, y una estructura que no depende de la validación externa. Su riqueza no depende de aplausos, modas pasajeras ni de redes frágiles. Construye ingresos que sobreviven al silencio y establece una seguridad que no necesita ser admirada para existir. Esa es la mentalidad que transforma el dinero en un aliado, no en una cadena. Porque, en la visión maquiavélica, la riqueza es un arma invisible, un velo que cubre tu verdadero poder y lo mantiene oculto hasta que sea el momento de actuar. Solo aquel que comprende que el dinero es un medio y no un fin puede realmente dominar el juego. Mientras los demás corren tras él como esclavos de su brillo, el verdadero maestro del poder usa la riqueza como una herramienta silenciosa, invisible y letal, que se activa únicamente cuando es necesario, dejando claro que el respeto no se compra, se impone con la mente, la estrategia y el control absoluto. Cuando logras que alguien dependa de ti económicamente, ya no necesitas levantar la voz, ni discutir, ni siquiera dar órdenes directas. El simple hecho de que esa persona sepa que su estabilidad está ligada a ti será suficiente para que se censure a sí misma, pida disculpas antes incluso de haberte ofendido y obedezca mientras lo disfraza de compromiso o lealtad. Ese es el verdadero poder, un poder silencioso que no necesita amenazas ni gritos, porque su fuerza está en la estructura invisible que sostiene a todos los que orbitan a tu alrededor. No es control por miedo ni por fama, sino por la gravedad económica que ejerces. Tal como decía Maquiavelo, la auténtica riqueza no son billetes ni cuentas bancarias, es la influencia que se impone sin palabras, la autoridad que hace que los demás se alineen contigo porque tu estabilidad los atrae más que la suya propia. Si no aprendes a construir esta base de poder, acabarás trabajando toda tu vida para que otros se enriquezcan, creyendo que eres libre mientras otra persona decide en qué momento subes o caes. Por eso, Maquiavelo aconsejaba no perseguir simplemente ingresos, sino independencia. No esa independencia superficial que se presume en redes sociales, sino la que nadie puede ver ni arrebatar. Una libertad financiera construida en silencio, fuerte como una fortaleza invisible. Esa es la verdadera fundación del poder económico. Cuando dominas este principio, no necesitas aparentar que eres poderoso, lo sientes cada vez que puedes irte de cualquier lugar sin miedo, cada vez que dices no con firmeza, cada vez que los demás perciben que eres la única persona en la sala que no depende de nadie. Así es como el dinero realmente funciona, no a través de la obsesión ni la ostentación, sino mediante una estrategia tan profunda que el mundo lo llama suerte mientras tú sonríes en silencio y sigues construyendo, paso a paso, un imperio que no necesita aplausos para existir. Si quieres comprender de verdad cómo opera el dinero, debes olvidar lo que te han enseñado sobre gastarlo, ahorrarlo o invertirlo. Maquiavelo lo diría sin rodeos, aprende cómo controla el comportamiento humano. Porque el dinero no es solo un recurso, es una palanca. Es un mecanismo que moldea decisiones, expone debilidades y desnuda valores ocultos. Funciona como un espejo que refleja tus principios, pero también como un imán que atrae tus vicios más profundos. Y en el momento en que dejas de verlo como un simple premio y lo entiendes como un sistema de presión, tu perspectiva cambia por completo. Comienzas a ver las relaciones de poder ocultas en cada transacción, en cada promesa, en cada oportunidad disfrazada. Esto nos lleva a la cuarta ley de la riqueza maquiavélica. El dinero es el test de lealtad más eficiente jamás creado.
Las personas juran que te aman, que confían en ti, que nunca te traicionarían. Pero cuando el dinero entra en escena, la verdad emerge como una sombra imposible de ignorar. El dinero obliga a la gente a mostrar su verdadera cara porque crea elecciones difíciles, despierta tentaciones y expone las prioridades más profundas. Dale a alguien poder sobre tus ingresos y verás cuán rápido su amabilidad se convierte en condición. Ofrécele un soborno, y observarás la velocidad con que su lealtad se vuelve líquida. Peor aún, observa lo que sucede cuando tú prosperas económicamente y ellos no. De repente, tu éxito se vuelve una ofensa, tu progreso despierta sospechas y tu ascenso se convierte en una prueba incómoda de que quedaron atrás. Maquiavelo no confiaba en quienes solo lo apoyaban en la pobreza, los evaluaba cuando la riqueza llenaba la habitación, analizando si sentían alegría o envidia, si preguntaban cómo ayudar o simplemente cuestionaban qué hiciste para merecerlo. El dinero no transforma a las personas, simplemente revela lo que siempre habían escondido. Por eso el verdadero estratega jamás anuncia su riqueza. En cambio, la utiliza como un filtro silencioso para probar el carácter de los que lo rodean sin advertirles. Puede ofrecer una oportunidad, una posición, un acceso a algo valioso, no para bendecir a esa persona, sino para observar cómo maneja el poder. Si se vuelve arrogante, se le retira. Si se vuelve dependiente, se le aleja. Si se vuelve codiciosa, se le corta de raíz. Esta es la verdadera función de la riqueza, separar a quienes merecen sentarse cerca del fuego de quienes solo buscan calentarse un rato. Porque muchas personas solo son leales cuando tienen frío, pero cuando están cómodas olvidan quién encendió las llamas. Tu trabajo no es esconder tu dinero, sino ver qué sucede cuando otros creen que eres rico y usar sus reacciones como un mapa de quienes son realmente. Así llegamos a la quinta regla: los débiles adoran el dinero, los fuertes controlan el acceso a él. Existen dos tipos de personas en el mundo: las que corren tras el dinero y las que comprenden que los demás lo desean y usan esa necesidad para gobernarlos. Los débiles hablan obsesivamente de cómo volverse ricos, los fuertes hablan de construir sistemas que hagan que otros dependan de ellos para sobrevivir. Maquiavelo jamás idolatró el oro, lo que estudió fue su influencia, la manera en que puede convertirse en una red invisible que mueve voluntades. Vio algo que pocos logran entender: aquel que distribuye el dinero, aquel que decide cuándo y dónde fluye, es quien controla el comportamiento de todos los que lo desean. Por eso los reyes tenían cortesanos, por eso los señores feudales tenían vasallos, y por eso los grandes millonarios de hoy no discuten, ellos asignan, reparten, controlan. Si deseas volverte poderoso, deja de perseguir el dinero como un mendigo y comienza a construir las estructuras que hacen que otros dependan de ti. Comienza por cambiar la forma en que ves el mundo, piensa como un constructor, no como un consumidor. Pregúntate a ti mismo: ¿qué puedo crear que otros necesiten? ¿Cómo puedo desarrollar una habilidad tan valiosa que se convierta en una palanca de influencia? ¿Cómo puedo dejar de ser un eslabón dependiente para convertirme en la fuente que mueve todo? El hombre que firma los cheques jamás suplica por oportunidades, y la mujer que es dueña de la mesa nunca pide un asiento, porque ya controla la dirección en la que fluye el dinero. Y cuando tienes esa posición, no es necesario manipular a nadie, son los demás los que se manipularán a sí mismos solo para obtener acceso a ti. Ese es el verdadero juego. No se trata de trabajar más horas, ni de ganar más por azar, sino de diseñar un valor tan sólido que los demás giren en torno a ti, como si fueras el centro de una órbita inquebrantable. Y cuanto menos accesible seas, más deseada y valiosa se vuelve esa órbita. Maquiavelo jamás creyó en la generosidad para obtener aplausos o reconocimiento. Para él, dar no era un acto de bondad espontánea, sino un movimiento arquitectónico, calculado, casi como si colocara ladrillos invisibles que formaban una estructura de poder. Él no observaba gratitud en quien recibía, observaba patrones. Quien se volvía leal de forma genuina, quien se volvía dependiente, quien se sentía con derecho a más,
como si sus favores fueran eternos. Ese análisis revelaba cuáles eran sus aliados reales y cuáles eran simples oportunistas representando una lealtad falsa, esperando solo el momento de obtener más beneficios. Esto nos lleva a la sexta regla: haz siempre que los demás crean que el dinero es el verdadero premio. Esa es la forma en la que se ganan guerras sin tener que luchar directamente, permitiendo que los demás se desgasten persiguiendo cheques, promociones, herencias o títulos, mientras tú observas el terreno con calma y edificas silenciosamente una influencia que no se pierde en el ruido. Mientras ellos corren detrás de recompensas efímeras, tú prestas atención a lo invisible, avanzas sin prisas, firme y sin celebrar pequeñas victorias ni lamentar derrotas superficiales. Porque el verdadero maquiavélico entiende que el dinero es apenas el anzuelo, una ilusión que distrae. El premio real es el poder. Deja que otros festejen sus aumentos o pequeñas conquistas, tu enfoque debe estar en construir el sistema que produce esos salarios y en mantener la posición desde donde se controla todo. Que ellos se desgasten discutiendo porcentajes, mientras tú controlas la arquitectura de las decisiones. Ellos pueden dedicar décadas a construir una carrera, tú, en cambio, construyes algo mucho más valioso: dependencia, una deuda emocional y psicológica que persiste incluso cuando el contrato o el dinero se acaban. Los sabios no buscan la riqueza para ser admirados, sino para tener opciones, para poder alejarse de lo que otros persiguen con desesperación, para decir no cuando todos los demás suplican por un sí. Maquiavelo nunca perdería su tiempo presumiendo riqueza. Se sentaría en una sala silenciosa, observando con frialdad quién cambia de actitud en cuanto se menciona el dinero, y a partir de esas reacciones decidiría quién es útil, quién es peligroso y quién es predecible. Eso es control verdadero, no un control basado en ruido o en la codicia, sino en la comprensión de cómo el dinero desnuda lo que las personas tratan de esconder. Cuando dominas este principio, ya no persigues dinero, porque entiendes cómo funciona la maquinaria que lo mueve. Para los que no entienden su naturaleza, el dinero parece serlo todo, pero para quienes lo comprenden, es apenas una palanca que solo tiene poder si la gente cree en la ilusión que la sostiene. Esa ilusión no es la riqueza misma, sino la sensación de seguridad que promete. Porque, en su raíz, el dinero no otorga poder real, sino la esperanza de estar protegido del caos, protección contra el dolor, contra la incertidumbre, contra la inestabilidad. Maquiavelo conocía bien esta verdad: los sirvientes más leales no son los mejor pagados, sino aquellos que temen lo que sería su vida sin la protección de su patrón. De ahí nace la séptima ley de la riqueza maquiavélica: usa el dinero para crear comodidad, luego controla el miedo a perderla. Las personas no se esfuerzan únicamente por dinero, trabajan duro para no perder el estilo de vida, el prestigio y la estabilidad que el dinero les permite sostener. Una vez que alguien se acostumbra a cierto nivel de ingresos, reputación o confort, se aferra emocionalmente a ello como si fuera parte de su identidad. Solo necesitas darles lo justo, el estatus suficiente, la visibilidad precisa, el confort exacto, y luego observar lo que ocurre cuando sienten que todo eso está en peligro. Se comprometerán, harán concesiones que antes parecían impensables, se autocensurarán para no poner en riesgo su posición. Y eso no es crueldad, es estructura, es el entendimiento de cómo la ansiedad económica tiene más poder sobre las decisiones humanas que la lógica o el razonamiento más frío. Maquiavelo no amenazaría de forma directa, eso es demasiado evidente. Él preferiría mostrar los bordes del abismo, dejar que la otra persona sienta una ligera brisa de incomodidad. Retrasaría un pago, desviaría la atención hacia otro lugar, sembraría pequeñas dudas, no para causar pánico, sino para que se pregunten si han perdido su posición de privilegio. En esa incertidumbre sutil es donde las personas revelan su verdadera dependencia y lo profundo que están atadas al confort que se les otorgó. Porque aquí yace una verdad inquebrantable de la filosofía maquiavélica: la mayoría de las personas haría cualquier cosa para no retroceder, para no perder lo que ya han probado,
aunque nunca lo admitan abiertamente. La dependencia es un arma mucho más efectiva que la ambición, porque la gente teme más perder lo que tiene que no alcanzar lo que desea. Esa es la esencia del control silencioso. No es que las personas sean simplemente codiciosas, sino que han entrelazado su autoestima y su sentido de valor personal con el nivel de vida que poseen. Por eso, el juego del poder no consiste en entregar dinero a los demás, sino en otorgarles una identidad que dependa de ese dinero para existir. Cuando alguien cree que su estatus, su reconocimiento o su lugar en el mundo provienen de los recursos que recibe, luchará con uñas y dientes para conservarlo. Y ahí está la clave. Tú solo debes sentarte y observar hasta dónde serán capaces de llegar para preservar esa imagen de sí mismos. Así se sostuvieron los grandes imperios de la historia, no con guerras constantes ni con derramamientos de sangre innecesarios, sino mediante salarios cuidadosamente distribuidos, ceremonias cargadas de simbolismo y emblemas de privilegio que podían ser retirados en cualquier momento. Cuando ofreces a una persona un confort que siente merecido pero que en el fondo es frágil, logras controlarla sin necesidad de gritar, sin imponer amenazas directas, porque el verdadero miedo no está en perderte a ti, sino en perder la vida que construyeron alrededor de lo que les das. Ahora entramos en aguas más oscuras. Regla 8. Los ricos no son respetados, son evaluados. La sociedad nos vendió la ilusión de que la riqueza garantiza admiración, que cuanto más muestras tu estatus, más te valoran. Pero Maquiavelo veía a través de esa mentira. Sabía que cuando entras en una sala mostrando tus bienes, no estás impresionando a nadie, lo que realmente haces es invitar a los demás a analizarte, a medir cuánto tienes, en qué malgastas, qué te falta en gusto o control, y lo que necesitarían para quitarte tu lugar. La verdad es que la riqueza solo atrae la admiración de aquellos que están por debajo, de los que desean lo que posees. Los verdaderamente poderosos no admiran tu estilo de vida, ellos calculan tus movimientos, tus debilidades, tus errores. Cuando empiezas a operar desde la inseguridad, buscando ser rico solo para aparentar, te conviertes en presa fácil para depredadores que sonríen frente a tu éxito mientras planean cómo usar tu propio poder contra ti. Por eso Maquiavelo aconsejaría, nunca muestres al mundo cuánto necesitas su admiración, porque eso será usado para encadenarte. El verdadero maquiavélico no ostenta su riqueza. No presume con joyas, lujos o cifras. Muestra disciplina, no dólares, precisión, no compras compulsivas, influencia, no indulgencia. Puede poseerlo todo, pero nadie sabrá exactamente cuánto, y eso es lo que lo hace más peligroso. Porque cuando nadie conoce el alcance real de tu imperio, nadie puede calcular cómo derrumbarlo. El hombre rico que guarda silencio es el más temido, porque no busca validación externa, no depende de la aprobación ni teme el juicio ajeno. Y esto nos lleva al movimiento psicológico más dominante de todos, la regla 9. Regla 9. Conviértete en alguien inquebrantable sin el dinero. Aquí ocurre la verdadera transformación. La mayoría de las personas vive con miedo de perder su fortuna, porque eso significaría perder su identidad. Pero el verdadero maestro maquiavélico teme algo distinto, el apego. Él gana, usa y multiplica el dinero, pero jamás permite que el dinero se convierta en su esencia. El mensaje más poderoso que alguien puede transmitir en cualquier escenario o negocios, política, guerra o amor es este: yo puedo irme en cualquier momento, y tú no. Esa simple verdad reescribe todas las dinámicas de poder. Hace que las personas te sigan, no porque seas más rico, sino porque eres más libre. No necesitas el trato, no necesitas los reflectores, no necesitas demostrar tu valor. Sabes que si todo tu dinero desapareciera, volverías a construirlo, no por suerte ni mendicidad, sino porque tienes la misma estructura mental que te hizo peligroso desde el principio. Autocontrol, conciencia estratégica, paciencia y capacidad de influencia, esos son los verdaderos cimientos del poder. El dinero no es algo místico ni aleatorio, es una máquina precisa.
Y los que dominan esa máquina no son los que la persiguen emocionalmente, sino los que la manejan con frialdad, como cirujanos del poder. Silenciosos, calculadores, sin remordimientos ni apegos, inmunes a la manipulación. Es en ese punto donde el mundo comienza a girar a tu favor, no cuando simplemente te haces rico, sino cuando te conviertes en la fuerza que decide quién más lo será. Llegado a ese nivel, el dinero deja de ser el objetivo final y se convierte en lo que siempre debió ser, una extensión de tu mente. No tu amo, no tu identidad, sino un espejo que no refleja lo que posees, sino en quien te has transformado. Para dominar el dinero en el sentido maquiavélico, debes dejar de tratarlo como la meta final. El dinero no es un trofeo ni una línea de llegada. Es un arma. Y como cualquier arma, su valor no está en poseerla, sino en cómo la utilizas con precisión. Esto nos conduce a la 10ª ley del verdadero poder financiero. Regla 10. Aquel que controla el flujo es quien controla el tablero. Maquiavelo nunca confiaba en las apariencias, porque entendía que el verdadero poder no reside en el hombre que guarda el tesoro, sino en quien decide hacia dónde fluye ese tesoro. En el mundo moderno, esto significa algo brutal: es posible ser rico y no tener poder. Es posible tener una fortuna y aún así ser fácilmente reemplazable.